Hola a todos, hoy hablaremos de las nociones principales de la técnica de control no lineal llamada Gain Scaling. Normalmente se suele pensar en controladores muy complicados, que son llamados fancy. Sin embargo, la mayor parte del tiempo lo que se busca es la manera más simple de diseñar un controlador. Esto a que es debidamente más económico y fácil de implementar en la vida real. ¿A qué nos referimos con esto? Sabemos que existen demasiadas técnicas de controladores matemáticamente muy complicados, pero lo importante y el objetivo final de diseñar un controlador es que éste pueda ser usado en la vida real. Como se puede ver aquí en el diagrama de bloques que aparece en la pantalla, se puede decir que no siempre es necesario usar una técnica de control muy compleja para llegar a la referencia o al resultado deseado. Vamos a realizar una introducción a los controladores no lineales. Se sabe que existen controladores no lineales simples. Un ejemplo de ellos y de los más conocidos es el controlador on-off. En este caso, el controlador on-off del termostato de una casa, como podemos observar en la figura en la parte superior izquierda, es el control de temperatura de 67 grados Fahrenheit de una casa. ¿Cómo funciona este controlador? Si la temperatura es mayor a un valor X, que se puede modificar, entonces el termostato se enciende. Si la temperatura es menor o igual a ese valor, entonces el termostato debe de apagarse. Sin embargo, generalmente las matemáticas detrás del control no lineal son mucho más complejas que estas y solo pueden ser aplicadas en una cantidad limitada de sistemas. Y volvemos a lo que habíamos dicho. El objetivo principal es que los controladores puedan ser implementados, por lo que a veces la mejor solución es probar un controlador lineal, incluso para sistemas que poseen una alta no linealidad, y es por esto que surge el concepto del Gain Scaling. Vamos a introducir el concepto de Gain Scaling, que es una técnica de control no lineal que permite ajustar automáticamente los parámetros de control en función de las condiciones de operación y de los parámetros de la planta. Es a final de la Segunda Guerra Mundial, más bien en 1943, donde aparece una técnica similar al Gain Scaling. Lo que se buscaba en ese entonces era controlar los cohetes B2 con controladores de conmutación basados en datos medidos. Es en la década de 1960 hasta finales de ella donde aparece por primera vez la noción del Gain Scaling, y en el área de la industria aeroespacial y el control de vuelo. Durante los siguientes años hubo pocas publicaciones sobre el tema, aunque en 1981 aparece en el 25º aniversario del Gain Control. No es sino hasta 1988 que empieza a tomar auge, cuando Jeff Chapman introduce la variación de parámetros lineales en su tesis doctoral, lo que permitió describir un sistema no lineal como una familia de sistemas lineales, y por lo tanto investigar la estabilidad de estos sistemas. Es así que hasta 2010 y el presente el Gain Scaling es una de las técnicas de control no lineales más populares. Introduciendo un poco el concepto de Gain Scaling, vamos a realizar un ejercicio práctico. Entonces, imaginen que les han pedido diseñar un controlador de ángulo de vuelo para un piloto automático de un avión comercial como el que se ve en esta imagen. Cuando el avión comercial requiere un ángulo específico, el controlador necesita comparar ese comando con el ángulo de vuelo actual y luego direccionar el controlador de elevación de la superficie del avión para ajustar el ángulo de vuelo deseado. Entonces, ¿qué queremos ajustar? El ángulo de vuelo del avión con piloto automático
dadas unas condiciones específicas. Entonces con esto ya se deriva una función de transferencia para la planta, en este caso la planta pues es el avión, y se puede usar esta para tunear un controlador. Entonces esta que tenemos acá abajo, esta TDS, es nuestra función de transferencia de la planta, que en este caso es el avión. Ahora, si lo único que se necesita es diseñar un controlador y o sistema que funcione cuando el avión se encuentra en la altura crucero y volando a una velocidad constante, entonces es posible diseñar un controlador lineal que funcione de manera correcta. ¿Por qué? Porque tenemos una velocidad constante y en general nuestros parámetros y nuestro sistema, entonces sería lineal porque no hay variación de parámetros, y la función de transferencia pues tenemos un sistema lineal. Entonces lo único que deberíamos hacer en este caso es calcular o tunear el controlador para calcular las ganancias en caso querramos usar un PPI o PID. Sin embargo, ese modelo solo representará las dinámicas de vuelo de una sola condición del avión, es decir, a velocidad constante. Pero como todos sabemos, los aviones no vuelan en un único punto o condición de operación. Es decir, no siempre vuelan a velocidad constante, ni al mismo ángulo, ni a la misma presión, ni a la misma altura. Entonces, puede cambiar la presión, la posición y distintas variables que modifican el punto o condición de operación del avión. Y estas siempre están cambiando. Por lo tanto, cada condición de operación tiene sus parámetros de controlador y, en consecuencia, una instancia diferente del modelo de control lineal. Entonces, como vemos aquí en la parte inferior izquierda, la primera función de transferencia que se ve es para la condición de operación de velocidad constante. Pero si cambiamos esa velocidad constante a otro valor, entonces podríamos tener una función de transferencia como la que se ve en la parte inferior. ¿Sí? Entonces tenemos dos funciones de transferencia distintas, lo que nos va a resultar en dos sets de ganancias o constantes de controlador diferentes. Por lo tanto, si cambiamos la velocidad de vuelo, ya no nos funcionará este controlador lineal. Este tipo de sistema no lineal es llamado un sistema de variación de parámetros lineales, porque el modelo en sí mismo es lineal, como ya les había explicado, pero los parámetros cambiantes en el tiempo o variantes en el tiempo hacen que ya el controlador lineal para una sola condición no sea suficiente. Es decir, este modelo es lineal por sí mismo, pero dada la variación de sus parámetros lo convierte en un sistema con alta no linealidad. Entonces, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo podemos diseñar un controlador más complejo que funcione con todos los puntos de operación? O podríamos cambiar las ganancias, limitar la operación. ¿Qué debemos hacer? Aquí surge el concepto de Gain Scheduling, porque podemos cambiar o variar las ganancias o parámetros del controlador lineal dadas las condiciones de operación o un calendario definido en el diseño. ¿A qué me refiero con un calendario definido en el diseño? Pues que estamos, por ejemplo, a una velocidad de 5 metros por segundo, entonces mis constantes del controlador van a ser el set 1. Si ya mi velocidad cambia a 10 metros por segundo, entonces mis constantes van a ser distintas a las anteriores. A esto me refiero con un calendario definido en el diseño. Entonces, ¿cómo se ve el diagrama de bloques de un controlador Gain Scheduling? Entonces, revisemos el diagrama de bloques del controlador lineal para el ángulo de vuelo del piloto automático del avión en un solo punto de operación. Entonces, como ya habíamos visto, se ve de este estilo. Entonces, nuestra entrada, nuestras constantes de operación, nuestra planta, nuestra salida y una realimentación. ¿Sí? Entonces, tenemos nuestras constantes P y D con valores establecidos, 2, 0, 5 y 0, 1. Y esto es para un controlador lineal con un solo punto de operación. ¿Sí? En este caso se utiliza un controlador PID, pero cualquier controlador basado en ganancias funciona. Para este caso el controlador necesita 3 ganancias, KP, KI y KD, y se tuneó el set de ganancias para ciertas condiciones de operación específicas. Por lo tanto, si cambiamos estas condiciones de operación, este controlador ya no será funcional, como les había comentado anteriormente. Si se quiere controlar unas nuevas condiciones de operación, se debe tunear nuevamente el controlador para calcular las ganancias respectivas. Para realizar el cambio entre los diferentes sets de ganancias de los controladores se agrega otro bloque al sistema, que es este que vemos aquí, que se llama Check Variables, donde se mide la condición de cambio, en este caso la velocidad del avión, y con base en esto se decide qué set de ganancias utilizar para el controlador. Entonces, como vemos aquí en la parte derecha, tenemos dos sets de ganancias
y el MAC, que es el ángulo de inclinación objetivo, con cada uno de los sets de ganancias me da un MAC distinto. Entonces, ¿qué debemos hacer? Tenemos nuestro diagrama de bloques de nuestro controlador lineal PID, nuestra planta, que en este caso es el avión, y le agregamos un bloque adicional encima del PID para que nos diga qué ganancias utilizar como entrada del PID para controlar la planta según la velocidad en la que se encuentre el avión. Esta es la implementación de un controlador Gain Scheduling simple. Ahora, tenemos un Gain Scheduling multivariable que es un poco más complejo. En el caso en que se quiera monitorear una nueva variable que cambie los sets de ganancias del controlador, por ejemplo, ya no queremos monitorear solo la velocidad, sino monitorear la presión. Entonces, se deberá agregar una nueva Scheduling Variable, lo que agregará un nuevo sistema de switch de decisión. Entonces, debemos decidir entre la velocidad de X con la presión Y, por ejemplo, la presión Y con la velocidad Y, ¿sí? Entonces nos genera más puntos de operación del sistema. Para esto se agrega un nuevo bloque comparador que revisa los valores de las Scheduling Variables y como salida entregue qué ganancias usar dadas estas Scheduling Variables. El controlador Gain Scheduling se complejizará tanto como el número de Scheduling Variables agreguemos. ¿Por qué? Pues porque entre más variables de scheduling tengamos, pues más combinaciones de decisión vamos a tener. Entonces, pues esto se vuelve más complejo para el bloque de decisión de ganancias, que es este check variables que habíamos visto en la diapositiva anterior. Esta es la forma en la que se construye paso a paso un controlador Gain Schedule. Entonces, ¿cómo lo implementamos? ¿O cuáles son los pasos que deberíamos seguir para implementar este controlador? Entonces, el primer paso debe ser linealizar la planta para cada punto de operación. Entonces, para la velocidad X y la presión Y, linealizamos la planta. Si tenemos otras condiciones, velocidad Y y presión Z, entonces linealizamos la planta para ese punto de operación. Luego tuneamos las ganancias para cada punto de operación, es decir, calculamos el set de ganancias para cada punto de operación. Luego escogemos la arquitectura para la selección o switch entre ganancias. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Pues simplemente podríamos tener, en el caso del Gain Scheduling sencillo, pues un cambio con un if. Si la velocidad es mayor a 5, entonces use estas ganancias. Si la velocidad es menor a 5, utilice estas otras ganancias, ¿cierto? Pero eso generaría pues un cambio demasiado brusco entre sets de ganancias, lo que podría hacer que nuestro sistema o tenga un overshoot demasiado grande o consuma demasiada energía para cambiar y pues estaría oscilando, en este caso, nuestro avión, y no es lo que queremos. Por lo tanto, podríamos utilizar un transient switch que tiene, como ven en la gráfica que se ve, un cambio pues más suave, digamos, no tan agresivo para entre las ganancias. Entonces no vamos a tener un escalón, sino vamos a tener una curva que nos cambia de estado de forma más lenta y suave, ¿sí? Y por último, pues vamos a tener que evaluar el desempeño del controlador para todos los puntos de operación.